Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yahis Plantil. Hoy quiero platicar contigo acerca de cuando compramos nuestra primer planta y queremos comenzar en este mundo de las plantitas. Pues me gustaría darte algunos tips, algunos consejos para que no te pase lo mismo que a mí y vayamos como gorda en tobogán tratando de comprar cuánta planta se nos atraviesa porque todo se nos parece muy bonito. Aquí te van algunos tips si eres principiante y piensas comprar tu primer plantita. Mi primer consejo sería, escoge una planta fácil de cuidar. Sé lo que te digo, a veces cuando empezamos a investigar más acerca de plantas, nos volvemos plant lover o como se le conoce así es como le llaman a los amantes de las plantas. Y entonces compramos la primer planta que se nos atraviesa porque nos parece hermosa. Y oh sorpresa, en 1 o 2 semanas esta planta se nos muere. Bueno, recuerda, eres principiante, entonces siempre escoge plantas fáciles de cuidar. Aquí te van algunos ejemplos con los que podrías empezar. Este es uno. Es un conocido como potos, julieta o teléfono. Aquí en México se le conoce bastante como teléfono. Súper fácil de cuidar y una de las plantas más económicas en México que puedes conseguir desde 10, 15 pesos o unos ejemplares más grandes como estos en 40, 50 o 60 pesos. Dependiendo qué tan grande los llegues a comprar será también el costo. Pero puedes encontrarlos de verdad desde 10, 15 pesos. Estos se te van a dar bien. Ya vienen enraizados normalmente y van a crecer muy bien. O sea, en realidad yo empecé con uno pequeñito de 10 pesos que compré. Y bueno, hasta la fecha creció bastante, larguísimo. Entonces, no necesitas que tengas la gran planta o la más cara y que eso quiera decir que te va a durar muchísimo. Empieza con una fácil, con una que puedas encontrar desde 10, 15 pesos. Es una señal de que es fácil de cuidar. Cuando más baratas sean es porque son más fáciles de cuidarlas. Otro ejemplo que te daría para empezar sería una cuna de Moisés. Las cunas de Moisés o Spathiphyllum son plantas bastante fáciles de cuidar también y aparte nos van a regalar algunas florecitas cada año. Eso también es muy gratificante si vas a empezar como plant lover o si quieres ser un amante de las plantas, empezar a coleccionarlas, empieza con estas plantas, de verdad te va a facilitar mucho el camino y no vas a tener estas decepciones con las que a veces empezamos y ya no queremos volver a comprar otra planta en nuestras vidas porque se nos ha muerto. Otra planta que te recomendaría tener es una sábila. Las sábilas o aloe vera en México son bastante conocidas y fáciles de encontrar. Aparte también son económicas, las puedes encontrar desde 20, 30 pesos o si quieres una muy grande quizás te llegue a costar de 100 a 150 pesos. Pero son muy fáciles de encontrar en cualquier vivero. Las aloe vera aparte también suelen ser conocidas en México por ser útiles para la medicina o pueden ayudarte quizás para algunos licuados o ponértelo en la herida, etcétera, etcétera. Los utilizan bastante aquí en México para muchas cosas, aunque en lo personal a mí me gusta más simplemente que esté ahí como una planta más decorativa, saca floraciones muy bonitas y es facilísima de cuidar. No tienes que regar con frecuencia, solamente basta con que cada 2 o 3 semanas le estés dando ahí algunos riegos, puedes tenerla en maceta, puedes tenerla en exterior, etc. Entonces, también es una muy buena opción para empezar si eres principiante. Y mi última opción con la cual puedas empezar si es la primera vez que compras una planta es con una sansevieria o conocida también como lengua de suegra o planta espada. Estas plantitas son muy fáciles de cuidar. Yo sé, algunos me han comentado, ¿por qué se me muere tan rápido mi planta que según es inmortal? Bueno, a veces lo que nos pasa es que la regamos de más y ese es el gran error de los principiantes y de hecho viene ligado a mi segundo tip sobre los riegos, pero ahorita te menciono qué es lo que debes de tener cuidado en cuanto a los riegos de tus plantas. Pero estas 4 opciones son las con las que podrías empezar: un teléfono o julieta, una cuna de Moisés, ya sea pequeña o grande, del tamaño que tú la quieras comprar, una sábila o aloe vera
y una sansevieria. Estas son plantas de verdad súper fáciles de cuidar, no vas a tener ningún problema con estas plantitas teniéndolas en casa, en interior, en exterior. Lo importante es que tengan buena iluminación, cualquier planta lo va a necesitar, así que tenla cerca de una ventana o quizás en el exterior si la queremos tener afuera, siempre y cuando no le pegue el sol directo por muchas horas, ¿de acuerdo? Entonces solamente un sol matutino por las mañanas y la planta va a estar excelente. Aunque entiendo que la gran mayoría que compra plantas por primera vez usualmente compra plantas para interior, las va a tener dentro de casa. Entonces cualquiera de estas 4 pueden vivir dentro de casa sin ningún problema. Y pasando ahora sí al segundo tema, si eres una persona que va a empezar con su primera planta, siempre ten mucho cuidado con los riegos. En algunos viveros, cuando nosotros vamos y compramos nuestra primer planta, llegamos y, ay, me gusta esta plantita, démela, 50 pesos. Y entonces compramos potos o una cuna de Moisés o cualquiera de las que te mencioné anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros pedimos consejo al del vivero, casi siempre estas personas, no digo que todas, no estoy generalizando, pero casi todas son simplemente vendedores. No son personas dedicadas al cultivo de plantas, simplemente son contratadas y les medio explican a los empleados cómo se va a cuidar cada planta o cómo se llama. A veces ni siquiera saben cómo se llaman o el nombre común que tienen. Son empleados y se entiende, son personas que están buscando un trabajo pero no saben mucho de plantas. Entonces cuando tú les pedís un consejo y les dices, oye, ¿y cada cuánto tengo que regar mi planta? ¿Es de sombra o es de sol? Y entonces el empleado pues te va a decir, sí, riégala todos los días o riégala cada 2 días, porque al final ellos así la riegan en el vivero, en donde ellos la tienen. Y entonces puede llegar a ser complicado porque cuando nosotros tenemos esta planta dentro de casa y la regamos un día sí, un día no o todos los días, nuestra planta se va a morir. Se va a morir porque va a tener un ahogamiento, se van a ahogar sus raíces. Es solamente un decir porque solamente las personas que respiran se ahogan, pero en este caso la planta se va a inundar de agua, el sustrato se va a poner duro y las raíces se van a empezar a podrir. Y entonces nuestra planta se va a morir, así de simple, porque estamos regando con demasiada frecuencia. Entonces, el error número 1 que cometemos cuando somos principiantes es regar nuestra planta con frecuencia. Y no es quizás nuestra culpa o nuestra intención, pues es lo que al final de cuentas nos dijeron en el vivero. Entonces, trata de regarla cada semana. Empieza con regarla cada 7 días, cada 8 días. Con el paso del tiempo te darás cuenta cuáles son las necesidades de tu planta y la forma en la que ella se comunica. Ellas nos empiezan a decir en qué momento ya necesitan riego. Las hojas se empiezan a poner flácidas, se empiezan a decaer mucho, se empieza quizás a ver, ya no se ve la planta como cuando la compramos y se empieza a decaer. Bueno, es cuando dices, creo que a mi planta ya le falta un riego. La regamos y las hojas al día siguiente están paraditas otra vez sin ningún problema. Bueno, eso es porque la planta estaba teniendo un estrés hídrico y es mucho mejor que tu planta tenga un estrés hídrico a que tenga una inundación en el sustrato. Entonces va a ser más fácil salvar a tu planta por falta de agua que por exceso de agua. Entonces siempre es mejor que empieces a vigilar a tu planta. Yo te recomendaría utilizar un palito de madera o cualquier palito que tengas que puedas meter en el sustrato, y si este sale seco es una señal de que puedes ya regar tu planta. Si sale con algunas partículas de tierra o algo de tierra lodosa, es una señal de que la tierra aún sigue húmeda, no la riegues todavía, ¿de acuerdo? Entonces ese es uno de los errores más frecuentes que nos pasa cuando vamos a comprar por primera vez nuestra planta. Las 4 plantas que te señalé hace unos instantes son bastante resistentes con lo que es la sequía o el exceso de agua, pero aún así siempre va a ser más difícil salvar a tu planta si tiene un exceso de humedad, si tiene un exceso de agua. Entonces siempre procura que sea más bien sequía lo que le pasa a tu planta y no mucha humedad en el sustrato. Algo más que puedes hacer es tener mezcla de sustrato como tercer tip,
una mezcla de sustrato general que ayudará a que todas las plantas que tengas al menos puedan permanecer en buen estado. ¿Qué nos referimos a esto? Bueno, tú vas a estar viendo en el canal que tenemos diferentes sustratos: sustrato tropical mix, sustrato para suculentas, sustrato para esto, sustrato para el otro, sustrato para violetas africanas, para orquídeas, etcétera, etcétera. Entonces se te podría hacer difícil, bueno, ¿y entonces qué sustrato le voy a poner a mi planta? Y es que los sustratos son sumamente importantes para tu planta, sobre todo si eres principiante, porque si el sustrato está muy apretado, es una tierra negra, que la cual se va a poner dura como roca, tu planta también va a morir. Entonces te recomendaría que si es la primera vez que compraste una planta, esperes aproximadamente de 7 a 10 días en hacer un trasplante. Y no tengas miedo, los trasplantes no son difíciles, porque muchas veces nosotros llevamos al vivero a que nos hagan el trasplante de nuestra planta y nos cobran 50 o 60 pesos por algo que en realidad podrías haber hecho tú sin ningún problema. Ve al mercado, compras 10 pesos de tierra, la tierra esta que te venden con hojas está súper bien. Y si no quisieras ir al vivero o quisieras ir al mercado, puedes ir a Home Depot. De Home Depot ya te venden bolsas de tierra que dice tierra preparada. Ojo que esa no es la mezcla final, solamente es la recomendación que te hago de compra. Compra esta bolsa que dice tierra preparada y es la que vamos a utilizar como el sustrato base o como el sustrato principal. Después vamos a conseguir perlita, tepojal o tezontle, cualquiera de las tres opciones. La perlita la puedes conseguir ya básicamente en cualquier vivero de México sin ningún problema. O bien, si quieres, también la puedes conseguir en Home Depot o Mercado Libre. La idea es conseguir perlita, tepojal o tezontle, el cual nos van a ayudar a que este sustrato esté bastante poroso. Quiere decir que va a tener buena drenación, buen drenaje o van a poder respirar mejor las raíces. La tierra no se hará tan dura precisamente a la ayuda de estas piedras minerales que ayudan a que la planta pueda empezar a desarrollar sus raíces y entonces no tengamos una tierra dura. Entonces yo te recomendaría simplemente haz una mezcla de la mitad de tierra y mitad de perlita, tepojal o tezontle. Así de simple. Este sustrato lo puedes conocer como sustrato para suculentas, pero no te preocupes, lo puedes utilizar para tus plantas como tu potos, también como para tu cuna de Moisés, para tu sansevieria, para tu sábila, cualquiera de estas 4 plantas que te estoy recomendando como principiante, la puedes utilizar para ellas también. Ya si te quieres ver después muy pro con tus calateas, con tus alocacias, etcétera, bueno, ahí sí quizás hay que tener cuidados más especiales, sustratos diferentes, pero estamos hablando de ti que estás adquiriendo tu primer planta, de que vas a empezar al principio, pues somos novatos, no sabemos mucho de plantas y queremos empezar a distinguir su lenguaje y saber cómo se comunican. Este es el sustrato básico, mitad tierra y mitad perlita. ¿De acuerdo? Con este te va a ir muy bien con cualquiera de las 4 plantas que te estoy recomendando justo ahora. Bien, esos son en realidad los 3 tips que te daría para comprar tu planta. Un detallito más que te recomendaría cuando vas a ir al vivero a comprarla es que siempre te fijes en el envés de las hojas, siempre veas en la parte de atrás que la planta que tú estás adquiriendo no tenga bichitos en la parte del tallo o del envés en la parte de abajo, porque a veces nos ocurre que ya viene con plaga la planta que vamos a comprar. Entonces, si de por sí somos no somos expertos, somos la primer planta que compramos y la compramos con plaga, nos va a dar el patatús. Y es que eso fue lo que me pasó como mi experiencia con mi segunda planta que compré. La primera que compré fue un teléfono, fue esta, y la verdad solo la compré porque era barata. O sea, yo solo tenía 15 pesitos y dije, ¿qué me alcanza con esto que tengo? Y me alcanzaba para un esqueje de potos y dije, démelo, lo quiero, vamos a ver cómo me va. Me fue súper bien y dije, me voy a animar con una segunda planta. Fui a comprar mi segunda planta, la compré en lo que en México se le conoce como tianguis o mercado móvil, que se ponen ciertos días quizás en la calle en tu colonia. Ahí compré una segunda planta, ni siquiera me acuerdo qué planta era, pero lo que sí me acuerdo es que a los 2 días se me murió. O sea, sí, literal, a los 2 días se murió y empecé a ver y dije, ¿pero por qué se murió mi planta? ¿Qué hice mal o qué? Y yo ya me dije que ya me había informado.
Y en la parte de atrás de las hojas vi que tenía pero miles de millones de thrips, o sea, pero muchísimo thrips, o lo que se le conoce como piojitos. Puede que tu planta tenga thrips, cochinilla, pulgón, arañuela roja y tenga alguna plaga, y cuando llega a casa, obviamente por el estrés se va a expandir más esta plaga y tu planta se puede morir. Entonces mi último tip de verdad sería que checaras siempre que tu planta no tenga ningún bichito en la parte del envés, de los tallos, para que no vayas a sufrir esta misma experiencia que yo y como principiante sientas que tu planta pues que se murió por tu culpa. Eso es muy triste. Entonces te recomendaría eso, siempre revísala. Algunas veces hay plantas que traen las raíces por fuera, aquí como en los orificios de abajo. Yo no lo vería como un gran problema. Sí veo que algunos recomiendan que no pase esto con las plantas que compres en el vivero. De preferencia que no los tenga, o sea que no tenga esto porque quiere o indica que la planta ha sido forzada a crecer. Tenemos quizás un exceso de fertilizantes, un exceso de abonos y la planta creció demasiado rápido y pues por eso tenemos este exceso de raíces. No lo vería como tal un gran problema, pero si quisieras también busca plantas que no tengan estas raíces en la parte de abajo. Pero con los 3-4 tips que te acabo de dar ahorita en este video, ya la hiciste, ya estás del otro lado para que tu planta no se vaya a morir. ¿De acuerdo? Entonces cuéntame en los comentarios cuál fue tu primer planta que has comprado y también cuál ha sido la planta más difícil con la cual has tratado. Que en lo personal a mí yo diría que son las peperomias, son las plantas, son de mis favoritas junto con las calateas. Pero las peperomias sí que me han costado bastante trabajo, a pesar de que ya conozco muy bien el lenguaje de la gran mayoría de mis plantas. Pero estas simplemente no las logro cachar, no las logro entender. Pero bueno, vamos en el proceso tratando de conocer más y más plantitas. También déjame en los comentarios si te sirven estos tips. Si es la primera vez que vas a comprar una plantita, cuéntame cuál vas a decidir comprar, a dónde vas a ir a comprarla. Y también recuerda que puedes mandarme mensaje por Instagram para también conocer las plantas que tengas, cuál fue la que compraste al final y si te sirvieron estos tips. Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Por ahí puedes también ver contenido bastante interesante sobre plantitas. Y nos vemos en el próximo video. Bye.